El juez va por la oposición, cerró filas con el presidente del Partido Radical, que lo va a acompañar en la fórmula. Había alguna idea de poner una mujer que finalmente se desechó a último momento. Otras 9 serán las propuestas, o sea que habrá 11 candidatos a gobernador. Sí. Todo esto de cara al 25 de junio. Por supuesto que hubo muchas secuelas, hubo mucho ruido en el cierre de Juntos, mucho ruido. Hubo cosas bastante curiosas, por ejemplo que la pareja de Eduardo Castelo será legisladora dentro del Frente de Schiaretti, que Calvo, el vicegobernador, va a ir tercero como candidato a diputado provincial, alguien que estaba a punto de pegar el portazo e irse. Él quiso ser el sucesor de Schiaretti, finalmente no pudo. Se sumó la hija del fallecido Gato Romero a la lista de el justicialismo de la provincia de Córdoba. Con lo cual quedó la sensación de que hay puentes dentro del oficialismo de Schiaretti con el PRO bastante aceitados. Se supone que hubo alguna mano negra de Macri. Quiero decir que Macri habría mediado para que esa negociación con la hija del Gato Romero prosperase. No sé. También llamó la atención lo de Preto, Javier Preto, presidente del PRO, que cierra filas con Daniel Pacerini para acompañarlo como vicejefe de gobierno, o viceintendente, está muy bien el término, de la ciudad capital de Córdoba, que va a elegir en otra fecha, en julio, a sus propios referentes, escindido incluso no solo de la elección nacional, sino también provincial. Te diría que es una de las cuestiones sin lugar a dudas más llamativas, porque estamos hablando, como bien marcabas vos, de quien ocupaba un rol importante. Estamos hablando de presidente del PRO. Digo, el presidente del PRO salta, deja la presidencia del PRO y se pasa a las filas del oficialismo. Está en línea, Preto. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, un gusto. Bueno, primero, esta es la lectura desde acá. Vayamos a las explicaciones desde allá. Bien. Bueno, lo cierto es que esto es una decisión absolutamente personal. Yo vengo atravesando un proceso difícil dentro del PRO. Yo fui fundador del partido, transformé una junta promotora que tenía 9 años y no pasaba a ser partido. Me convocan Emilio Monzó y Mauricio Macri para ese desafío que acepté gustosamente. Me puse a trabajar con todos los amigos de mi partido, la UCD de Córdoba, y debatimos ampliamente eso y aceptamos ese desafío. La verdad que fue interesante, empezamos con un triunfo porque conseguimos un diputado en aquel momento, en 2013, con la Coneja Baldassi, y a partir de ahí empezamos a trabajar para ampliar el partido, para fortalecerlo, no sin los problemas de toda organización política nueva, que obviamente trae muchas dificultades, y sobre todo porque convocamos mucha gente que no venía de la política y que a veces no entienden bien cómo se construye un partido y cómo hay que digerir a veces muchos tragos amargos. Me pasó a mí mismo, que venía de la política, y ya en el 2019 empecé a tener algunos traspiés, después de haber acordado mi reelección como diputado nacional. Unas horas antes de cerrar las listas se me pidió que me bajara. Por supuesto, como entiendo las reglas, lo acepté gustosamente. Era el partido del presidente, había que contribuir con una organización amplia y con el objetivo general del partido. Seguimos trabajando, después se me pidió la renuncia, hubo un gran debate, no renuncié, pedí licencia. Hubo un manoseo bastante poco elegante, para decirlo rápidamente. Luego en el 21 hice un gran esfuerzo por conseguir la lista única, cuando Mauricio nos había planteado apoyar a Santos como candidato a gobernador, que la verdad nuestro empeño era tener nuestro propio candidato a gobernador, y no logré eso, y además también se me ofreció un lugar muy lejano en la lista, como por supuesto que no acepté, y finalmente cedí hasta el manejo del partido en aras de que siempre se pensaba una organización distinta, manejada desde afuera, para ver cómo podíamos lograr, primero, lograr una coalición y dentro de esa coalición la fórmula más competitiva posible. Lo cierto es que nuestro partido, o mi ex partido desde a partir del sábado, no logramos tener nuestro propio candidato a gobernador. En ese marco,
vamos a la elección con dos frentes, ¿no? Dos frentes los que tienen más opciones, más posibilidades de llegar. El de Juntos por el Cambio y el del Partido Justicialista. Los dos liderados por dos peronistas, Luis Juez y Martín Yarlora. La verdad es que entre las dos coaliciones no tenemos ninguna duda, los dos, uno gestionó la ciudad y el otro la está gestionando actualmente. La diferencia es abismal, basta con preguntarle a cualquier cordobés cuál es el resultado de esta gestión. Y la verdad que fue, alguien se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo observo mejor la opción del oficialismo y no la que estaba construyendo? Porque la opción que estábamos construyendo fue muy trabajosa, donde se perdió muchísimo tiempo entre las disputas de ser candidato a gobernador o a intendente entre Luis Juez y Rodrigo de Loredo. Eso empezó a trasladar un malestar generalizado dentro del mismo espacio y se tornó ya más una puja por intereses personales más que el interés de conjunto para poder tener una fórmula alternativa fuerte con opciones de poder, que es lo que estaba haciendo falta Preto, en la provincia. Sí. Hablaba usted de se antepuso la cuestión personal al interés colectivo. ¿No cree que es la lectura que uno puede hacer también con respecto a la decisión que usted tomó? Digo, porque en definitiva la lectura puede ser, bueno, Preto saltó, deja la presidencia del PRO, se pasa directamente al oficialismo, ahora está defendiendo el oficialismo cuando hace 3 días no lo hacía. Está bien. Y todo esto por un cargo de viceintendente, ¿no? Está bien la pregunta. Mi respuesta a eso es, yo vengo atravesando un proceso muy desgastante en lo personal, por todas estas avatares que he atravesado, y en lo político también con muchísimas dificultades, en donde todo lo que he propuesto no ha sido tomado, no ha sido posible llevarlo adelante. Sí. Y en ese marco lo hemos planteado dentro del seno de la propia coalición, y la verdad es que no se me hizo parte de las discusiones, con intervenciones federales, de hecho, discutir las candidaturas en Buenos Aires, no en Córdoba, o sea, una situación muy denigrante, para decirlo rápido. ¿Quién le intervino el partido en Córdoba? Presidente partidario. ¿Cómo? ¿Quién se lo intervino en Córdoba? No, bueno, hay coordinadores, son títulos de una forma de trasladar gente de Buenos Aires, del espectro federal, para intervenir en las decisiones. ¿Usted estaba cerca de Rodríguez Larreta o cerca de Patricia Bullrich? Yo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Y con él cuándo fue la última vez que habló? No, hace varios días que no hablo cuando vino la última vez, que nos visitó hace pocos días acá en Córdoba. ¿Y usted le anticipó que iba a tomar esta decisión si Juez era el... No, de ninguna manera. La verdad que fue muy desgastante y el detonante fue que, fijando reglas de cómo íbamos a acceder a esas candidaturas, yo aspiro a ser candidato a viceintendente de la ciudad. Sí. Fijamos una regla de que tenía que ser el más competitivo. Me puse a trabajar intensamente para eso desde hace ya bastante tiempo y compito con una diputada nacional que hace 6 años por lo menos que trabaja para eso. Estoy mejor posicionado en las encuestas y viene una decisión comunicada telefónicamente por un dirigente nacional que la candidata es fulana de tal. Entonces, si sometiéndose a la propia regla que fija el partido, ni siquiera se respeta lo mínimo institucional dentro de la organización, entendí que mi ciclo había terminado. Claro, pero una cosa es dar un paso al costado y dejar el PRO, podría haber sido una decisión, y no por eso saltar al oficialismo, porque entonces ahí la demostración es que lo que interesa es más un cargo que cualquier otro tipo de convicción. Ahí es donde... A mí no me interesa. Ese es el cargo que me hacen desde las autoridades del PRO, y ellos saben muy bien que a mí yo no estoy detrás de un cargo, porque yo dejé de tener cargo público hace varios años, seguí trabajando en esas pésimas condiciones que le acabo de decir, no vivo de un cargo público, vivo de mi actividad privada, y sin embargo seguí trabajando y seguí tratando de contribuir en un espacio que no es el ideal. Tampoco es cierto que no hay ningún partido ideal y no hay ninguna coalición ideal, pero hacíamos el máximo esfuerzo para ver si podíamos lograr que sea por lo menos una alternativa seria de oposición. El cierre de campaña, el cierre de lista del sábado fue traumático, a tal punto que el candidato a vicegobernador hace uso de la opción de ser a su vez candidato a legislador,
el presidente del radicalismo, en una clara muestra de que manifiesta querer gobernar la provincia y atornillándose una silla de legislador está transmitiendo que sabe que va a perder. Pero después renuncia ayer, incluso. ¿No eso generó, sí, renunció a las 10, 12 horas aduciendo que no se había dado cuenta que había sido un error, rodeado de expertos políticos de hace 40 años que son candidatos de familias tradicionales de Córdoba. Es poco creíble. Pero Prieto nunca pensó en dejar el PRO y no ocupar ningún otro cargo, por no sé, después ver en la próxima elección. Claro que lo pensé, si yo me iba a trabajar a mi estudio jurídico. Lo que pasa es que en estos días... ¿Por qué no hizo eso? Porque hace varios días he recibido la convocatoria de una vez más, porque ya Martín Zayora me había convocado 2 o 3 veces antes, no le había aceptado, me volvió a convocar y enterándose de la situación, de ninguneo, de falta de respeto institucional y de este modo de manejar las cosas, me hizo esta convocatoria para integrar la candidatura de viceintendente junto a Daniel Pacerini. Pero no solo a mí, al grupo que me acompaña, a intendentes que me acompañan, a dirigentes políticos y sociales que me acompañan. Sí. Y además con Martín y con Daniel Pacerini somos generacionales, congeneracionales, hemos sido intendentes todos, nos conocemos mucho en el modo de gestionar, hemos trabajado en la mesa provincia-municipio, que acá existe hace varios años en Córdoba, y sabemos que cómo se gestiona, cómo se gestiona lo público, de tal manera que nosotros, evaluando esa situación de no tener un candidato propio, en una coalición que va a estar encabezada por 2 peronistas, una con claras respuestas concretas y con obras que han dado vuelta a la ciudad durante 3 años y medio, a la que yo he criticado algunas cosas, fui convocado por Martín Zayora, me admitió las críticas y me planteó que estaba dispuesto a recibirme en su equipo, tratando de conversar cómo podíamos... O sea, le dio el justicialismo cordobés lo que el PRO no le pudo dar. Soluciones para la gente. Le dio un protagonismo le dio el peronismo un protagonismo que el PRO no le pudo dar. No le supo o no le quiso dar. Esto es lo que me dice usted. Así es. Me valoró mi trayectoria como intendente y mi capacidad de gestión. Alguien que me conoce muy bien y en mi propio partido, habiendo sido fundador, tenía un posible lugar a discutir dentro de un mes. ¿Qué distrito gobernó el candidato intendente si el candidato intendente lo recibió? ¿Qué distrito gobernó usted? ¿Cómo? ¿Qué distrito gobernó? ¿Qué municipio? Yo goberné la Municipalidad de La Carlota 12 años, del 99 al 2011, que es la ciudad natal mía. Donde yo Está bien. Preto, ahora con esto usted entonces está confirmando que antepuso lo personal y tener finalmente un cargo antes de la decisión colectiva de un partido político, en este caso el PRO. Digo, el PRO había decidido otra cosa, a usted no le gustó, se sintió ninguneado y por eso saltó a las filas del oficialismo. Yo no sé si voy a tener un cargo, yo acepté un desafío, que es muy distinto, un desafío. Bueno, póngale el nombre que quiera, pero no deja de ser un cargo, ¿no? Respeto su opinión, esta es la mía. Yo acepté este desafío de integrarme en un equipo que valora la capacidad de gestión probada y prefiero, antes de retirarme de la vida política, hacer un intento por solucionar los problemas de los cordobeses. No importa el partido que sea. Si los cordobeses así lo indican, lo voy a lograr. Y voy a volver al partido de donde vine, porque yo nací como intendente de La Carlota en Unión por Córdoba, lo que es hoy Hacemos Unidos por Córdoba. O sea, yo me desprendí de ese lugar para armar el PRO. Y ahora estoy volviendo a mi lugar donde comencé a hacer política. Hay un tema que no me pasa inadvertido, dijo 4 o 5 veces, prefiero la experiencia en gestión antes que... Y usted habló del efecto comparado entre Zayora, el intendente actual, candidato a gobernador, y el propio Luis Juez. ¿Usted cree que Juez fue un mal administrador y que por tanto, si es gobernador, va a ser un mal gobernador? Nosotros se lo hemos dicho al propio Luis. Él fue intendente de la ciudad de Córdoba cuando el país crecía a tasas chinas, al 7,8% de promedio entre el 2003 y 2007. Tuvo escasos resultados y dejó 5.000 empleados en la administración pública. Él tiene sus razones y reniega y se queja cuando uno le plantea estas cosas. Pero la verdad es que comparado con la gestión de Zayora, con tasas negativas en el PBI, con pandemia, haber hecho la cantidad de obras que ha hecho, aún con críticas en el orden de prioridades que yo asignaría, me convoca y me dice, vení, vamos a trabajar juntos estas prioridades y vamos a acordar lo que vamos a hacer. Yo insisto con esto, Prieto, perdón, usted
puede no gustarle Luis Juez como candidato, puede no gustarle las decisiones que se tomaron dentro del PRO, puede no gustarle cómo lo trataron a usted. Ahora, de ahí a saltar a las filas del oficialismo, me parece que hay, por ocupar un cargo, me parece que hay una gran distancia, ¿no? Si usted, distinto hubiese sido, si usted dejaba todo esto y se iba, como usted dice, a trabajar en su estudio de abogados o donde sea, bueno, puede hacer las críticas que sean. Ahora, es difícil escuchar las críticas siendo que usted reconoce que, en definitiva, lo importante acá era tener un cargo o un desafío, como usted quiera llamarlo. Mire, yo no estoy saltando al oficialismo, estoy volviendo al origen, al espacio político que me dio origen en mi desempeño como intendente de la ciudad. Preto, gracias por la deferencia y la amabilidad de atendernos. Será hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hay un tema no menor. Yariora fue, o Yarlora, fue intendente de San Francisco, antes de ser intendente de la ciudad capital. Preto, intendente de La Carlota, durante todo ese tiempo. Esta cosa que a nosotros nos hace ruido, Jorge Macri, Vicente López de la ciudad, María Eugenia Vidal, vicejefa de gobierno y después gobernadora de la provincia de Buenos Aires, etcétera, es bastante más habitual. Empezamos a entrar en una categoría que son los profesionales de la administración, entre comillas, de lo público. No importa el partido político que represente. Bueno, y esto es transversal, efectivamente.